Quisiera por favor que fueran una vez más al Evangelio de Mateo, capítulo 5. Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a leer el versículo 6, pero antes quisiera que tengamos un momento de oración. Vamos a orar para pedir al Señor la bendición en esta mañana. Señor Jehová, tú eres el Dios omnipotente. Tú eres el que riges los astros con poder. Tú eres el que sostiene cada partícula del universo que tú has creado. Cuán sólida, oh Dios, es la confianza en ti. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Sin embargo, Señor, y haciendo un contraste, cuán frágil y cuán débil es la confianza en el hombre. Tu palabra nos enseña claramente que es maldito aquel que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Por eso nuestros ojos en esta mañana se levantan a ti, porque no confiamos en nosotros mismos, confiamos en ti. Y por ello una vez más te suplicamos, oh Dios, por aquel que tendrá a su cargo en esta mañana la exposición de tu palabra, precisamente porque es en ti que confiamos. Es a ti, oh Dios, que alzamos nuestros ojos suplicantes, que por favor nos concedas el que tu palabra pueda ser predicada en esta mañana con poder. Ayúdanos, oh Dios, necesitamos tu ayuda, clamamos por tu ayuda, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los deseos y las aspiraciones de un hombre juegan un papel trascendental, fundamental en su vida. Ellos determinarán constantemente cuál es el curso de acción que tomaremos en cada situación. Por ejemplo, si un joven aquí está en el cuarto de bachillerato y tiene que decidir cuál es la carrera que va a tomar y toma la decisión de que quiere ser médico, quiere ser doctor, eso lo llevará obligatoriamente a hacer ciertas cosas y a dejar de hacer otras con tal de alcanzar la meta que se ha propuesto. Esa es la idea que el apóstol Pablo nos presenta en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25, solo que tomando como ilustración a los atletas que participaban en las competencias deportivas de sus días. Dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Observen a los atletas, dice Pablo. Ellos anhelan obtener el premio de la fama y de la aclamación popular. Y para obtenerlo llevan una vida muy rigurosa. El atleta no puede comer lo que quiere, como lo quiere y cuando lo quiere. Él vive bajo cierto régimen alimenticio, bajo cierto régimen de descanso, bajo cierto régimen de ejercicios físicos. Sus aspiraciones, sus deseos determinan su estilo de vida. Y la vida cristiana se parece mucho a la de estos atletas. Ellos están en una carrera, nosotros también. Ellos luchan, nosotros también. Ellos anhelan obtener un premio, nosotros también. Sus aspiraciones y deseos determinan el estilo de vida de ellos, así como nuestras aspiraciones y deseos determinan el estilo de vida nuestro. Hacemos una cosa en vez de otra dependiendo de nuestros deseos y aspiraciones. Nos relacionamos con ciertas personas y no con otras por la misma razón. Así que nuestros deseos y aspiraciones son importantes, porque ellos determinarán nuestro estilo de vida. Pero hay algo más por lo que esto es importante. Nuestros deseos y aspiraciones determinarán en muchos sentidos nuestra felicidad futura. Nuestros deseos y aspiraciones determinarán
en muchos sentidos, nuestra felicidad futura. El Señor Jesucristo nos dice en esta bienaventuranza que acabamos de leer, que solo los que tienen hambre y sed de justicia serán felices, porque solo ellos serán saciados. Y los demás están condenados a vivir vidas insatisfechas y por lo tanto miserables. En Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, Salomón nos advierte que el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Eso significa que no existe en el mundo entero, en todo el orbe terráqueo, no existe una sola persona, amigo, hermanos, una sola persona que sea codicioso y feliz al mismo tiempo. Eso es sencillamente imposible. Dice el apóstol Pablo, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres inevitablemente en destrucción y perdición. Porque raíz de todo tipo de mal es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Eso dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 9 y 10. Dios ha declarado en su palabra que a los codiciosos les esperan muchos y variados dolores. Es imposible ser codicioso y feliz al mismo tiempo. Así que nuestras aspiraciones y deseos no solo determinarán nuestro estilo de vida, sino que también marcarán la diferencia entre una vida bienaventurada y una vida miserable. La semana pasada iniciamos el estudio de esta cuarta bienaventuranza y vimos que aquí se describe lo que ha de ser el anhelo primario de todo verdadero cristiano. En aquella ocasión dijimos que en su sentido más amplio, el creyente anhela ver en todas las áreas de su vida una mayor conformidad con la piedad que se describe en las Sagradas Escrituras. Este creyente anhela crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Anhela verse libre del pecado en todas sus formas y manifestaciones. Eso es tener hambre y sed de justicia. El mundo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de felicidad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de bienaventuranza. Pero el mensaje de Cristo es completamente distinto. Es una desgracia ir detrás de la felicidad misma por la sencilla razón de que la felicidad es un resultado. Es algo que viene como consecuencia de otra cosa. Todos aquellos que van tras la meta de la justicia serán bienaventurados. ¿Por qué? Porque la felicidad depende directamente de la santidad. La felicidad depende directamente de la santidad. Dios saciará plenamente el anhelo de estos hombres y mujeres que suspiran por la justicia. Ellos serán saciados aquí y por toda la eternidad. Eso es básicamente el mensaje de la cuarta bienaventuranza. Algunos se preguntará, pero pastor, si ya estudiamos todo lo que esa bienaventuranza significa, ¿por qué la vamos a tocar este domingo? Y tengo la ligera impresión de que también el domingo próximo. En la mañana de hoy estudiaremos este texto, pero desde otra perspectiva distinta. Este texto contiene un principio básico que de un modo u otro encontraremos a todo lo largo de las Escrituras. El principio es este: siempre que Dios va a conceder alguna bendición espiritual a alguna de sus criaturas, comienza obrando en ellos un profundo apetito por la misma bendición que Él ha de concederle por gracia. Voy a repetir el principio otra vez. Siempre que Dios, aprendemos eso de este pasaje, siempre que Dios va a conceder alguna bendición espiritual a cualquiera de sus criaturas, Él comienza obrando en ellos un profundo apetito por la misma bendición que Él va a concederle.
Dios en su gracia común bendice a hombres, mujeres y niños que no tienen la menor conciencia de que Dios los está bendiciendo. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Él hace llover sobre justos e injustos. Pero en el reino espiritual, en el reino de la gracia especial de Dios, siempre que Él va a conceder algún beneficio a cualquiera de sus criaturas, lo primero que hace es poner en ellos el deseo, el anhelo, el apetito por esa bendición. Este principio se aplica tanto a incrédulos como a creyentes. Para el pecador, para que el pecador pueda ser salvo, tiene que haber en él primero una profunda convicción de la necesidad que tiene de dicha salvación. Cristo dijo: yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Por lo tanto, para ir al médico debemos tener la conciencia de que estamos enfermos y querer la salud. Y lo mismo podemos decir del creyente que desea crecer en gracia. Todos los cristianos necesitan crecer en santidad. Todos los cristianos necesitan desarrollar una cada vez más profunda comunión con Dios. Y eso es imposible sin la asistencia divina. Solo Dios puede proveernos de la gracia que necesitamos para vencer el pecado, para crecer a la imagen de Cristo. Y Él promete conceder esa gracia a todos aquellos que tengan el anhelo de poseerla. Bienaventurados los que tienen hambre y sed por esa justicia, porque ellos serán saciados. Así que el hambre viene primero. Algunos cristianos no entienden ese principio. Ellos perciben que las cosas no están como deben estar, que cierta frialdad ha arropado sus almas, y es posible que haya algunos aquí que estén en esa condición. La gracia de Dios los ha salvado, saben que sus pecados han sido perdonados, que tienen herencia en los cielos. Ellos perciben que son cristianos, pero también perciben que cierta frialdad, cierta apatía ha arropado sus almas. Pero estos cristianos esperan que algo misterioso ocurra. Una noche se acostarán fríos y apáticos, y sin ellos saber cómo, se levantarán a la mañana siguiente totalmente renovados. Un cambio extraordinario se habrá efectuado en ellos. Parece que mientras dormían ocurrió un milagro, y ahora ellos leen la Biblia con más fervor, oran con más libertad en el espíritu, su amor por los hermanos y por los perdidos se ha incrementado, tienen más dominio propio, etc. Si alguno aquí, consciente o inconscientemente, está esperando que algo como eso ocurra, lamento decirle que será defraudado. Las cosas en el reino de Dios no ocurren de ese modo. El Señor Jesucristo nos enseña en ese texto que estas bendiciones solo vendrán a nuestras vidas en el contexto de un anhelo profundo del alma por tales bendiciones. Solo los que tienen hambre y sed serán saciados. Cuando leemos las biografías de los hombres y mujeres que se han distinguido a través de la historia por su amor y dedicación a Dios, notamos en todos ellos un punto en común. Todos experimentaron continuamente un anhelo profundo por ser cada vez más santos. Y mientras más crecían y mientras más avanzaban en el camino de la piedad, más profundo era el anhelo. Esa es la paradoja de la que hablábamos el domingo pasado. Como dice un comentarista, esta hambre y esta sed continúa y de hecho se acrecienta en el momento de estar satisfecho. Cada vez que Dios satisface el hambre, hay más hambre. Moisés llegó a tener una comunión muy peculiar con Dios. Durante 40 días y 40 noches estuvo con él en el Sinaí, conversando con Dios como lo hace un amigo con otro. Sin embargo, llegamos al capítulo 33 del libro de Éxodo y específicamente en el versículo 13 encontramos a Moisés orando de esta manera: ahora pues, oh Dios, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozcas.
40 días orando y ayunando en la presencia de Dios, conversando con Él como lo hace un amigo con otro. Y este hombre está pidiendo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres tu camino para que te conozca. Y más adelante en el versículo 18 añadió: te ruego que me muestres tu gloria. El conocimiento que este hombre tenía de Dios, la relación tan cercana que disfrutaba con Él, abrieron su apetito para tener más. Moisés quería más de la gloria de Dios, más de su conocimiento. Moisés experimentó lo que era tener hambre y sed de justicia. Por eso llegó a ser quien fue. En la mañana de hoy y en el tiempo que nos resta, quisiera dedicarme a responder esta pregunta, o una pregunta de suprema importancia a la luz de este principio que hemos extraído de nuestro texto. Hemos dicho ya que siempre que Dios va a conceder alguna bendición a cualquiera de sus criaturas, lo primero que hace es obrar en ella un anhelo profundo por tal bendición. La pregunta que vamos a responder en esta mañana es la siguiente: ¿cómo puedo yo saber si tengo hambre y sed de justicia? ¿Cómo puedo yo evaluarme a mí mismo? ¿Cuáles son los parámetros que me permitirán saber con objetividad si yo conozco esa hambre y esa sed de la que habla nuestro texto? Bueno, en primer lugar, los que tienen hambre y sed de justicia poseen una evaluación correcta de la ineficacia de su propia justicia. En primer lugar, los que tienen hambre y sed de justicia poseen una evaluación correcta de la ineficacia de su propia justicia. Hermanos, el obstáculo que impide a los pecadores aceptar el Evangelio no radica en el hecho de que ignore que son pecadores. Ese no es el problema. Yo pienso que toda persona que está en su sano juicio estará dispuesta a admitir la incontrovertible realidad de que en ocasiones ha hecho lo que no debía hacer y ha dejado de hacer lo que debía haber hecho. Creo que todo el mundo estará de acuerdo en que eso es así. Probablemente encontraremos muy pocas personas, si es que encontramos algunas, que no estén dispuestas a aceptar esto. Si vamos al pecador y le preguntamos: ¿alguna vez has pecado contra Dios? Lo más seguro te responderá: por supuesto que sí. Pero si le preguntas de inmediato: ¿crees que mereces el infierno? La respuesta casi invariablemente será: por supuesto que no. Noten qué paradójico. Si preguntamos: ¿eres pecador?, va a decir: por supuesto que sí. ¿Mereces el infierno? Por supuesto que no. ¿Dónde está la dificultad? Bueno, primeramente en que los hombres naturales no ven el pecado en su verdadera dimensión. Para ellos se trata de un asunto que no posee tanta trascendencia. Pero el segundo gran problema radica en el hecho de que los hombres naturales, y escuchen esto con atención, ven con buenos ojos su propia justicia. Ese es el problema. Ellos saben que han hecho lo malo, pero entonces comparan esos pequeños pecados que han cometido con todas las cosas buenas que tienen y llegan a la fatal conclusión de que una cosa compensa a la otra. ¿Cómo sabemos que una persona está experimentando el hambre y la sed de la que nos habla esta bienaventuranza? Cuando posee una evaluación correcta de sus virtudes, o de lo que él cree que son virtudes. Cuando posee una evaluación correcta de la ineficacia de su justicia. Vamos a ilustrarlo con el ejemplo del apóstol Pablo. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Repito, hermanos, el pecador sabe que es pecador, pero al mismo tiempo cree que es justo. Filipenses capítulo 3. En Filipenses capítulo 3 el apóstol Pablo está tratando con el problema de los judaizantes. Estos hombres no negaban la importancia de la obra de Cristo para la salvación, pero insistían en el hecho de que esto no era suficiente. La salvación que predicaban los judaizantes era una mezcla de favor divino con mérito humano.
haciendo, por supuesto, un énfasis especial en el mérito humano, no en el favor de Dios. Para contrarrestar esta herejía, el apóstol Pablo les da su propio testimonio, versículo 4. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En otras palabras, si tales cosas sirvieran para algo, dice Pablo, él más que nadie tendría buenas razones para confiar en ellas. Si el asunto depende de nuestra moralidad, de nuestra decencia, de nuestro fervor religioso, nadie tenía más razón que Saulo de Tarso para descansar en esas cosas. Versículo 5. Fui circuncidado al 8º día, como dice la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, la única tribu que nació, el único patriarca que nació en la tierra prometida, y del cual salió el primer rey, el rey Saúl. Hebreo de hebreos, no tengo mezcla de sangre gentil por ningún lado. Y en cuanto a la ley, fariseo, la más estricta religión de aquella época. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. La obediencia de Pablo a los dictados externos de la ley, noten lo que estoy diciendo, a los dictados externos de la ley era casi perfecta. El apóstol Pablo no era un mentiroso, por lo menos no expresaba mentiras. El apóstol Pablo trató por todos los medios posibles de honrar a su padre y a su madre, por lo menos externamente. No era un individuo desobediente, respetaba las leyes de su nación, no fallaba un sábado en la sinagoga. Todo lo que la religión le exigía externamente, este hombre se afanaba en cumplirlo. Él dice, yo era irreprensible. Sin embargo, la gracia de Dios obró en la vida de este hombre e iluminó su entendimiento para que pudiese verse a sí mismo con otra perspectiva. Versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Qué cosas, hermanos? ¿Está hablando Pablo de sus pecados? No. Él está hablando de sus virtudes. Él está hablando de ese currículum piadoso que él acaba de presentar. Todas esas cosas las considero como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, todas esas virtudes, todas esas justicias, y más aún, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para poder ganar a Cristo, Pablo tuvo que adquirir una visión correcta de la ineficacia de su propia justicia. Todas esas cosas por las que este hombre se glorió, aquellas cosas que le dieron por un tiempo seguridad delante de Dios, repentinamente pasaron a ser basura. Y traduciendo literalmente la palabra griega que aparece en nuestro texto, deshecho en putrefacción. Pablo dice, para mí todas esas virtudes, cuando fui iluminado por la gracia de Dios, entendí que no eran otra cosa que desecho en putrefacción. Amigo, eso es tener hambre y sed de justicia. Eso es tener hambre y sed de justicia. Mientras estemos satisfechos con nuestra propia bondad, no anhelaremos la justicia que viene de Cristo. Tener hambre y sed de justicia es decir lo mismo que el profeta Isaías. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, dice Isaías en Isaías 64:6. Él no dice aquí nuestras mentiras, nuestros adulterios, nuestros malos pensamientos, nuestros robos. No. Él dice nuestras bondades, nuestras virtudes, nuestras justicias son un trapo de menstruosa, dice el texto hebreo literalmente. Amigo, es así como Dios ve tus justicias. Imagínate cómo ve tus pecados. Mientras haya en nosotros el más mínimo sentido de autosatisfacción,
no podremos experimentar el hambre y la sed que Cristo describe en nuestro texto. Y yo te pregunto, amigo, en esta mañana, ¿cómo te sientes cuando piensas en tus virtudes personales? ¿Cómo te sientes? En el hecho de que tal vez eres un buen hijo, en el hecho de que tal vez muchas veces has rechazado negocios ilícitos, en el hecho de que probablemente pagas todos tus impuestos, en el hecho de que no concebirías siquiera robarte la luz de tu casa, en el hecho de que eres un hombre recto, nunca se te ha conocido otra mujer, nunca has llegado borracho a tu casa, eres un hombre a carta cabal. ¿Cómo te sientes con respecto a eso? ¿Qué piensas de tus virtudes? ¿Piensas que en cierto modo Dios está en deuda contigo por esas cosas? ¿Piensas que en cierto modo Dios te debe algo por esas cosas? Si es así, no estás preparado para ganar a Cristo. No estás preparado. Nunca serás saciado, porque Dios solo promete saciar a los que tienen hambre y sed de justicia. Dios ha prometido saciar únicamente a aquellos que ven sus justicias como desecho en putrefacción. Solamente a esos. Y si aquí hay alguien que cree, aún sea miembro de nuestra iglesia, que era cristiano, y en su corazón dice, bueno, imagínate, Dios tenía que salvarme, porque yo es verdad que hice algunas cosas, pero entonces te digo, tú no eres creyente. Tú no eres creyente. El creyente es aquel que mira hacia atrás, ve todas las cosas buenas que hizo, y dice, como Pablo, eran desecho en putrefacción. Si alguien no ha llegado a esa conclusión, no es cristiano, no es creyente. Cristo dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y para tener hambre y sed de justicia hay que llegar a la conclusión de que estamos vacíos de justicia. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño, que tenía un lío en mi mente, cuando tenía 2 o 3 años de edad, porque yo nunca recordaba a qué se le llamaba hambre y a qué se le llamaba estar lleno. Y a cada rato decía, ay, yo quiero comida porque estoy lleno. O si no decía, yo no quiero más porque tengo hambre. Era una confusión terrible. ¿Saben algo? Parece que hay algunos pecadores que tienen esa misma confusión. Tienen esa misma confusión. Ellos dicen, no, claro que yo tengo a Cristo. Yo quiero al Señor. Yo entiendo que lo necesito. ¿Por qué lo necesitas? ¿Porque tus obras de justicia son un desecho en putrefacción? No, por supuesto que no. Entonces, tú crees que tienes hambre, pero en realidad estás lleno. Estás lleno de tu propia justicia. Pero como hemos visto ya, el anhelo del que habla esta bienaventuranza es continuo. No importa cuánto seamos satisfechos, siempre querremos más. El Señor no dijo aquí, bienaventurados los que tuvieron hambre. ¿Verdad que no? El Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre. Es un presente continuo. Así que aquellos que han sido saciados por la gracia de Dios, ahora desean más de Dios. Su apetito ha sido abierto, por lo que pasarán el resto de sus días anhelando ser saciados. De hecho, esta bienaventuranza es un buen parámetro para medir la salud espiritual del creyente. Uno de los primeros síntomas de que algo no anda bien en nosotros es que perdemos el apetito. Ese es uno de los primeros síntomas de que algo no está caminando bien. Eso es cierto en cuanto a la salud física y es una realidad en cuanto a la salud espiritual. Todo comienza entonces con una correcta evaluación de la ineficacia de nuestra propia justicia, pero hay algunos síntomas más que deben ser mencionados. ¿Cuál es el segundo síntoma de que tenemos hambre y sed de justicia? Bueno, en segundo lugar, los que tienen hambre y sed de justicia tienen un profundo anhelo de santidad interna. Experimentan un profundo anhelo de santidad interna. Lo que queremos decir es que estos hombres, mujeres, jóvenes y niños no se conforman con una obediencia externa a los mandamientos de Dios. Un creyente no debe sentirse satisfecho porque ahora no hace esto, no va aquí, no va allí. O ahora hace esto, va aquí o va allí. No, hermanos, eso no es suficiente.
En el Salmo 51 David escribió lo siguiente: He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. En lo secreto, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El salmista no está hablando de una mera obediencia externa a la ley, sino más bien de una santidad que alcanza hasta las partes más profundas del alma, aquellas cosas que la gente no puede ver. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:1? Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, externa e interna, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Verdadera santidad se manifiesta de adentro hacia afuera. Noten lo que estoy diciendo. No se limita únicamente a lo de adentro, a lo interno, pero comienza en lo interno y de allí alcanza todo lo demás. Cristo dijo en una ocasión a los fariseos en Mateo 23:25: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Y esto último es muy importante. Cristo dice que cuando se limpia lo de adentro, lo de afuera también se ve limpio. ¿Y por qué eso es importante? Porque algunas personas insisten en su limpieza interna. Aquí, como tú me ves con este porte tan mundano, yo por dentro estoy bien. No. Cristo dice: el que limpia lo de dentro se limpia afuera. Y no se puede insistir en que tenemos una limpieza interna, mientras por fuera se pueden ver claramente en nosotros la influencia de percepciones mundanas. No, de ninguna manera. En la misma medida en que limpiemos lo interno, en esa misma medida será limpio lo externo. Pero ¿saben una cosa? No se puede aplicar el mismo principio a la inversa. ¿Qué quiero decir? Que una persona sí puede limpiar lo externo y estar sucio por dentro. Una hermana puede vestirse como una evangélica tradicional a carta cabal y aún así tener problemas en su interior. Noten lo que Cristo sigue diciendo a estos fariseos: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresías y de toda iniquidad. Estos escribas y fariseos no tenían hambre y sed de justicia. Se veían bien por fuera, pero eso no correspondía con una verdadera santidad interna. Sabemos que hay ciertas cosas que un cristiano no debe hacer, lugares que no debe visitar, ropa que no debe usar, etcétera. Pero los que tienen hambre y sed de justicia no se limitan a esas cosas externas. El anhelo de estos hombres es parecerse cada vez más y más al retrato que encontramos en Gálatas 5:22 al 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿En qué consiste la verdadera santidad? ¿En venir todos los domingos a la iglesia? ¿En leer la Escritura todos los días? ¿En vestirse con modestia? O sí, todas esas cosas son parte de la santidad. Pero una persona puede estar haciendo todo eso regularmente y estar podrido en sus delitos y pecados y ni siquiera ser creyente, no conocer la gracia de Dios. Lo que no puede hacer por sí solo es tener los frutos de Gálatas 5:22 al 23. ¿Qué es crecer en santidad? Crecer en amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Hermano, no te sientas tranquilo por el hecho de que has dejado de hacer ciertas cosas o porque ahora estás haciendo otras. No te sientas tranquilo con eso. La verdadera piedad consiste en parecerse cada vez más y más a Cristo. Gálatas 5, 22 y 23 no es más que un retrato de Cristo. Y la verdadera santidad consiste en parecerse cada vez más y más a ese retrato. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia persiguen activa y conscientemente, o para usar un lenguaje más escritural, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, ponen toda diligencia en añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Y ahora yo te pregunto, ¿es esta, hermano, tu aspiración consciente? Es por eso que tú luchas todos los días, por parecerte cada vez más y más a esa persona que el apóstol Pedro está describiendo aquí. De no ser así, hay buenas razones para pensar que tienes una terrible enfermedad en el alma. Estás enfermo en el alma. Tu falta de apetito está revelando una de dos cosas: o que no tienes vida espiritual, o que no estás caminando bien. No estás caminando bien. Una tercera característica que evidencia a los que tienen hambre y sed de justicia es que evitan todo aquello que pueda embotar el apetito por las cosas espirituales. Evitan todo aquello que pueda embotar el apetito por las cosas espirituales. Hay ciertas cosas que son lícitas para un cristiano, pero que pueden bajo ciertas circunstancias embotar el apetito por las cosas de Dios. Y los que tienen hambre y sed de justicia evitarán esas cosas, aun a pesar de que son lícitas. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, 23? Todo me es lícito. Y debo aquí hacer la aclaración que cuando Pablo dice todo me es lícito, está pensando en todo aquello que Dios no ha prohibido. No es que Pablo está diciendo me es lícito irme con cualquier mujer por ahí. No, no, no. Él está diciendo todo aquello que Dios no ha prohibido, me es lícito. Pero sin embargo, aún dentro de aquellas cosas que Dios no ha prohibido, que es lícito para mí hacerlas, no todas convienen. No todas convienen. Hay ciertas cosas que a mí particularmente me embotan el apetito por las cosas espirituales y deben ser evitadas. Dice Martin Lloyd-Jones, hay muchas cosas que no son condenables por sí mismas, pero si veo que les estoy dedicando mucho tiempo y que en cierto modo estoy deseando las cosas de Dios cada vez menos, entonces si tengo hambre y sed de justicia, las evitaré. Hermanos, aún sea tener comunión con otros hermanos, no importa. Cualquier cosa que me esté arrastrando y me esté robando el tiempo que yo sé conscientemente que debo tener en comunión con Dios, será evitada. Será evitada. Eso es tener hambre y sed de justicia. Todos los padres conocemos el efecto que tienen los dulces en el apetito de nuestros hijos a ciertas horas del día. Y cómo tenemos que velar porque ellos no consuman a esas horas dulces para que el apetito no les afecte y entonces dejen de desear aquellas cosas que sí lo alimentan y que sí son necesarios para mantenernos saludables. Ahora yo les pregunto, ¿esos dulces son venenosos? No, no son venenosos, no van a matar a nuestros hijos, pero si se usan indiscriminadamente se convertirán en sustitutos de la verdadera comida. Ahí es que está el problema. Se convertirán en sustitutos de la verdadera comida. Hermanos, Cristo dijo, yo soy verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Cuidado con los sustitutos. Los cristianos estamos llamados a deleitarnos en Dios por encima de cualquier deleite. Estamos llamados a descansar en Él por encima de cualquier otro tipo de descanso. A tener comunión con Él por encima de cualquier otra comunión.
Si alguna cosa o actividad de este mundo está embotando nuestro apetito por Dios mismo, eso debe ser evitado. Debe ser evitado. Cuidado, hermanos, con los sustitutos. En cuarto lugar, los que tienen hambre y sed de justicia se caracterizan también porque evitan todo aquello que se opone abiertamente a esa justicia. Los que tienen hambre y sed de justicia evitan todo aquello que se opone abiertamente a la justicia. Noten lo que estoy diciendo. No solo evitan aquello que pueden botarnos el apetito, sino también aquellas cosas que obviamente se oponen a la justicia de la que hemos estado hablando aquí. El apóstol Pablo dijo a Timoteo en una ocasión: hijo mío, y estoy parafraseando Timoteo 6, huye de la codicia, huye del amor al dinero y persigue en cambio la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿Qué dice Pablo? Huye de aquello, Timoteo, para que puedas perseguir esto, porque no se pueden perseguir las dos cosas al mismo tiempo. Huye de la codicia, Timoteo, huye del amor al dinero y persigue la justicia. Y en otro lugar el apóstol Pablo dijo a los hermanos de Tesalónica: absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Matthew Henry dice lo siguiente comentando este texto: debemos abstenernos del mal y de toda apariencia de mal, del pecado y de todo lo que luce como pecado, o que puede guiarnos a él, o que simplemente nos llevará a bordear el pecado. Aquel que no es cauteloso con lo que parece pecado, que no se aparta de las ocasiones que podrían llevarlo a pecar, y que no evita las tentaciones y los acercamientos del pecado, no podrá por mucho tiempo abstenerse de cometer el pecado. Y termina la cita. Hermanos, estas son palabras sabias y pertinentes. Absteneos. Este es un buen texto, 1 Tesalonicenses 5:22, un buen texto para ponerlo frente a la pantalla de nuestra televisión. Absteneos de toda especie de mal. Y cada vez que vaya a prender ese aparatico, debo preguntarme: ¿lo que voy a ver pasa por el filtro de Filipenses 4:8? Todo lo justo, todo lo puro, si hay algo de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Pasa ese filtro? ¿Pasa ese filtro? No pasa ese filtro. Absteneos de toda especie de mal. Absteneos. Debemos evitar el pecado y todo aquello que pueda llevarnos a él. Evitarlo como se evita una plaga. Decía el puritano John Owen: el que no odia la tentación tampoco odia el pecado. No me diga a mí una persona que se pasa hasta las tantas de la madrugada frente a una pantalla de televisión, sabiendo que esas horas pueden dar películas indecentes y desagradables a los ojos de Dios, que odia el pecado. O que se pone a ver algunos de estos programas chuscos que dan aquí, donde se hacen chistes con muchos sentidos, no con todo, como con 5. El que no odia la tentación no odia el pecado. Absteneos, dice Pablo, de toda especie de mal. Y son esos mismos cristianos que cuando tú les preguntas cuál fue el último libro que leíste, te dicen que no tienen tiempo. No tienen tiempo, por supuesto que no tienen tiempo. Si todas las noches de 8 a 10 se la pasan pegados a esa caja productora de desechos, por supuesto que no tienen tiempo. ¿Estoy diciendo que a un cristiano le es ilícito tener televisión? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo: absteneos de toda especie de mal.
Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice la palabra de Dios. ¿Qué es tener hambre y sed de justicia? Evitar todo aquello que se opone abiertamente a esa justicia. Una de las cosas más desagradables que hay es pasar por un basurero cuando se tiene hambre. Los hombres y las mujeres que tienen hambre y sed de justicia se caracterizan porque evitan pasar por el basurero de esta vida. Ellos evitan la basura porque les da náusea, porque tienen hambre y sed de justicia. En quinto lugar, se caracterizan porque procuran todo aquello que puede provocarle más apetito. Los hombres y mujeres, jóvenes y niños que tienen hambre y sed de justicia, se caracterizan porque procuran todo aquello que puede provocarle más apetito. Imaginemos por un momento a un hombre que ha perdido el deseo de comer, quizás está triste, deprimido, no sé. Y día tras día ve cómo su figura va enflaqueciendo por lo poco que come. Él no tiene apetito. Pero alguien aparece y le dice, tengo aquí algo, una medicina que puede restablecer por completo tu apetito. Volverás a tener hambre otra vez. ¿Qué piensan ustedes que hará ese hombre? Si de veras está preocupado por su salud, seguramente se apresurará a tomarlo. Es posible que a medida que hemos estado hablando hoy en la mañana aquí, algunos se hayan dado cuenta de que en verdad tienen poco apetito por las cosas espirituales. ¿Qué deben hacer ahora? No solo evitar todo aquello que puede continuar embotándoles el apetito, como vimos ya, sino también procurar todo aquello que sirva para estimularlo. No podemos detenernos mucho tiempo en esto, pero voy a decir algo breve solamente, porque veo que el reloj me está amenazando. Una persona que desea aumentar su apetito espiritual procura abiertamente, ardientemente, la compañía de aquellos que le estimularán en ese sentido. Segunda Timoteo, capítulo 2. Una persona que desea aumentar su apetito procura ardientemente la compañía de aquellos que pueden estimularle el apetito. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 22. Escuchen con cuidado estas palabras. Léanlas en sus Biblias. Timoteo, huye también de las pasiones juveniles. Cuídate, Timoteo, de esas cosas que son contrarias a la justicia. Esas cosas que pueden embotar tu apetito, huye de ellas. ¿Y qué debe hacer Timoteo en cambio? Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Timoteo procura conscientemente, busca la compañía conscientemente de esos hermanos y hermanas en la iglesia que son un ejemplo de piedad para ti. Timoteo, busca esas compañías, no busques otras. Aquellos hermanos y hermanas que su solo ejemplo puede ser un estímulo para ti, porque dice Proverbios 18:1 que el que se aparta, el que se aísla, está buscando su propio deseo. Porque dice el autor de Proverbios que el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Hermano, ¿te has dado cuenta de que tienes poco apetito? Chequea quiénes son tus amigos, aún aquí en la iglesia. Piensa por un momento, ¿quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son los que te rodean? Son esos hermanos y hermanas que cuando se juntan contigo puedes ver claramente cómo están progresando en su vida de piedad. Las cosas que hablan son edificantes. ¿Es con esos hermanos y hermanas que te estás juntando? Porque eso es lo único. Es lo único que puede aumentar tu apetito. El que se aísla su propio deseo busca, y el que se junta con necios será quebrantado. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Finalmente,
Los que tienen hambre y sed de justicia se sitúan en el lugar donde pueden adquirir dicha justicia. ¿Cómo podemos saber si una persona tiene hambre y sed de justicia? Porque la vemos continuamente situándose en el lugar donde puede adquirir esa justicia. Podríamos creerle a una persona que nos dice que está muriéndose de hambre y al mismo tiempo se está alejando conscientemente del lugar a donde puede saciar esa hambre. ¿Podríamos creerle a una persona así? Por supuesto que no. Los que tienen hambre y sed de justicia hacen como hizo el ciego Bartimeo. Él no podía curarse a sí mismo. Qué terrible, sabía que estaba ciego y no podía curarse a sí mismo. ¿Qué hizo el ciego Bartimeo? No podía curarse, pero se puso en el camino por donde pasaría Jesús, porque él sabía que Cristo sí podía sanarlo. Ese sí podía sanarlo. ¿Queremos saciar nuestra hambre, nuestro apetito por la justicia? Bueno, no podemos saciarnos a nosotros mismos, pero podemos colocarnos en los lugares donde esas cosas se obtienen. Hay muchas personas que dicen anhelar la santidad. Nos dicen que anhelan crecer en la gracia, que anhelan crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando hurgamos un poquito más en su vida, vemos que al mismo tiempo descuidan su lectura personal de las Sagradas Escrituras. Tampoco leen buenos libros que puedan ayudarle a comprender mejor la palabra. Asisten irregularmente a la iglesia, que es donde pueden escuchar una exposición de la palabra de Dios, que no solo explica el texto, sino que lo aplica a su conciencia. No asisten regularmente a los cultos de oración, el culto del cual depende que la predicación de la palabra sea eficaz. Pero dicen tener hambre y sed de justicia. Hermanos, queridos hermanos, tenemos razones muy válidas para dudar de la sinceridad de esa persona. O está mintiendo abiertamente o está engañándose a sí mismo. Esa persona no tiene hambre y sed de justicia. No tiene ningún deseo de crecer. No lo tiene. No lo tiene. Cristo dijo en su oración sacerdotal: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nadie puede estar detrás de la justicia si no está al mismo tiempo detrás de las Escrituras. Una cosa depende directamente de la otra. Debemos desear esa leche espiritual, dice el apóstol Pedro, como un niño desea la leche materna. De la misma manera, con la misma ansiedad. Con la misma ansiedad. He ahí entonces, hermanos, las características que evidencian a los hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué hemos dicho hasta ahora? En primer lugar, que estos hombres y mujeres poseen una evaluación correcta de la ineficacia de su propia justicia. En segundo lugar, un profundo anhelo de santidad interna. En tercer lugar, evitan todo aquello que pueda embotarles el apetito espiritual. Cuarto, evitan todo aquello que se opone abiertamente a la justicia. Quinto, procuran todo aquello que puede estimularles el apetito. Sexto, se sitúan en el lugar donde pueden adquirir más justicia. Y yo te pregunto ahora, a la luz de estas cosas, ¿tienes tú hambre y sed de justicia? ¿Cómo te evalúas a ti mismo? ¿Alguna vez te has visto completamente perdido delante de Dios y has ido a Él clamando por misericordia, reconociendo que todas tus cosas buenas no son más que un desecho en putrefacción? Si tu respuesta honesta en esta mañana es no, realmente no puedo aceptar que en mí mismo no hayan cosas buenas que merezcan aprobación delante de Dios. Si esta es tu respuesta, amigo, escucha lo que Cristo dijo en otro lugar: ¡ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! Tendréis hambre. Si no has llegado a la convicción de que tus justicias, tus bondades, tus virtudes
son un trapo de menstruosa delante de Dios, amigo, tú no conoces a Cristo. Tú no conoces a Cristo. Y Cristo dice, no yo, ¡ay de vosotros! Porque tendréis hambre. Pero hago la misma pregunta a los hermanos en Cristo que me escuchan en este día. Hermano, miembro o no miembro de nuestra iglesia, hermano en Cristo, querido hermano, ¿qué tan profundo es tu apetito por la justicia? ¿Acaso te sientes satisfecho por el lugar a donde has llegado en tu vida espiritual? O al igual que el apóstol Pablo, dices cada día, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está detrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Muchos quizás van a decir lo primero que dijo Pablo, no pretendo haberlo alcanzado. Pero Pablo dijo dos cosas. Pablo dijo, sí, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. En mi mente hay un orden de prioridades y la prioridad que está en el número 1 es seguir hacia lo que está delante, olvidando lo que está detrás, prosiguiendo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, no basta con decir, oh sí, pastor, yo no pretendo haberlo alcanzado. Sí, pero ¿qué estás haciendo en cambio? ¿Qué estás haciendo en cambio? ¿Te estás extendiendo hacia lo que está delante? Hermano, ¿qué tan profundo es tu apetito por la justicia? Recuerden el principio que mencionamos en la introducción. Siempre que Dios va a conceder alguna bendición espiritual a alguna de sus criaturas, comienza obrando en ellos un profundo apetito por la misma bendición que Él va a concederle. Oremos fervientemente a Dios que obre en nosotros un anhelo profundo por Él, porque solo los que tienen ese anhelo son bienaventurados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, y solo ellos, serán saciados.